Hola, hola, muy buenos días chicos y chicas de quinto año básico. Esperando que se encuentren todos muy bien, les doy la bienvenida a esta nueva clase de lenguaje y comunicación, en la cual vamos a comenzar a revisar ya la última unidad de este año 2020 relacionada con los textos dramáticos. Por lo tanto, estas ya serían una de las últimas clases que seguramente vamos a tener por este medio, así que les mando mucho ánimo para esta última fase 4 que estamos iniciando el día de hoy. Bueno, ya como están viendo y como siempre hago en mis clases, les muestro los materiales necesarios para poder realizarla, nuestro cuaderno, nuestro libro, lápiz y goma, y en esta ocasión tal vez pueden utilizar algunos destacadores o algunos lápices de colores para subrayar algunas cosas que más adelante les voy a pedir. Ya que han reunido los materiales, toman su cuaderno y como siempre van a anotar la fecha, día lunes 2 de noviembre del año 2020. Al lado van a colocar el título que les estoy mostrando ahora, textos dramáticos, y luego abajo también, como siempre, van a anotar el objetivo que les estoy mostrando ahora. Como siempre, les dejo aquí un pequeño tiempo para que ustedes pausen el video y puedan anotar el objetivo en su cuaderno. Listo, ya anotado el objetivo. Leámoslo. Dice allí conocer la estructura y elementos presentes en los textos dramáticos por medio de la lectura de este tipo de textos para facilitar su comprensión. Es decir, en la clase de hoy vamos a ver más que nada algunos conceptos y cosas que van apareciendo siempre ahí en los textos dramáticos. La idea es que después podamos leer uno y ustedes puedan identificar esas cosas, ¿ya? Para que en las clases de más adelante tal vez podamos crear cosas nuevas. Ahí ya más adelante les voy a hablar un poco de lo que se viene para la próxima semana y los planes que hay para esta unidad. Pero lo primero es que nosotros entendamos de qué es lo que se tratan estos elementos que siempre aparecen en este tipo de texto para que podamos identificarlo y luego más adelante poder crear algo propio. Muy bien, para entender este tipo de texto, lo primero que tenemos que entender es que las obras dramáticas, los textos dramáticos, siempre están escritos por un dramaturgo, que es una persona que lo escribe pensando siempre en una representación teatral. Es decir, siempre las va a estar escribiendo pensando en que luego se va a llevar al teatro, sobre un escenario. Por lo tanto, también es necesario que podamos identificar la diferencia entre el texto dramático y la obra dramática. El texto dramático es el texto en sí, el que los actores tienen para poder aprenderse sus líneas, ¿no es cierto?, y poder actuar. En cambio, la obra dramática es ya el montaje en escena de todo sobre el escenario. Si ustedes abren su libro en la página 290, se van a encontrar con un texto dramático que lleva por título Colón agarra viaje a toda costa, de Adela Bach. En él vamos a ir identificando algunos elementos que siempre se repiten en este tipo de texto. Si ustedes miran ahí en su libro, pueden darse cuenta de que, claro, aparece ahí un primer acto que ya vamos a explicar de qué es lo que se trata, una escena, y luego nos dice presentador y presentadora. Es decir, ya nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, que aquí aparecen dos personajes. En relación a eso, es importante también señalar de que finalmente la historia siempre de las obras dramáticas va a ser explicada por los personajes a través de los diálogos que tienen. Es decir, siempre a través de los diálogos nos dan a entender la problemática a la que su personaje se enfrenta. Por lo tanto, son parte fundamental igual para el desarrollo de la obra dramática, ya que gracias a estas conversaciones que los personajes tienen sobre el escenario es que podemos entender muchas veces su personalidad, sus motivaciones o los conflictos a los que se están enfrentando mientras ocurre la obra. Si los personajes no hablaran y no dialogaran entre ellos, sería mucho más difícil comprender lo que pasa y a los problemas que se enfrentan. Entonces, cuando hablamos de diálogo, nos referimos a la conversación entre dos personas, pero muchas veces también pasa que el personaje a veces se queda solo hablando sobre el escenario. Y cuando esto sucede, ya no estamos hablando de un diálogo, sino que estamos hablando de un monólogo, porque es solamente una persona la que está hablando sobre el escenario y contándonos un poco lo que piensa seguramente o los problemas que tiene su personaje, ¿ya? Entonces siempre recuerden, cuando hay dos personajes conversando es un diálogo. Si es solamente uno contándonos las cosas, entonces quiere decir que es un monólogo.
Otro elemento más que también es súper importante considerar dentro del mismo texto dramático son las acotaciones. Yo ahí en la página 290 y 291 le estoy subrayando ahora algunas de las acotaciones que aparecen. Si ustedes se dan cuenta, siempre están entre paréntesis o en letra cursiva, es decir, de esa letra que está como un poquitito más achatada hacia el lado. La primera acotación que aparece ahí en la página 290 dice está distraída. O sea, está señalando una actitud que tiene que tener seguramente la presentadora en ese minuto. En la página 291, la otra acotación que les estoy mostrando ahora dice, por ejemplo, se escucha golpear una puerta. O sea que está indicando alguno de los sonidos que va a haber en ese minuto durante la representación. También más abajo hay otra acotación que dice, por ejemplo, Colón abre la puerta y recibe una botella con el mensaje. Entonces aquí vemos que finalmente las acotaciones y todas estas palabras o todas estas oraciones que aparecen finalmente entre paréntesis tienen la finalidad de entregar algunos datos sobre el escenario, por ejemplo, las luces, los sonidos que van a acompañar la escena, o también se utilizan para indicarle al actor qué acción debe realizar mientras dice sus líneas. La finalidad es aclararle a la persona que va a interpretar el papel de qué manera debe actuar o de qué manera debe moverse sobre el escenario, considerando, ¿no es cierto?, las cosas que también lo van a acompañar, como el sonido o las luces, por ejemplo. Otro aspecto que también es muy relevante e importante considerar dentro de los textos dramáticos es que, claro, muy similar a lo que ocurre con la estructura de los textos narrativos, podemos identificar una estructura de inicio, desarrollo y resolución de conflicto. Sin embargo, y pese a que tienen la misma estructura, las obras teatrales y los textos dramáticos siempre se encuentran divididos por actos, escenas y cuadros. Podemos ver, por ejemplo, ¿no es cierto?, que en la página 290, luego del título, dice primer acto. Si en el texto dramático nos señalan ahí, ¿no es cierto?, que está el primer acto, quiere decir entonces que en la obra dramática, cuando ya se esté realizando la representación, lo que va a pasar es que se van a abrir las cortinas, se va a abrir el telón. Y luego, al terminar ese acto, se van a volver a cerrar las cortinas. O sea que el acto va a estar marcado siempre por la apertura o cierre de las cortinas. O sea, cada vez que se abre el telón, comienza un nuevo acto, y cada vez que se cierra el telón, termina un acto. Luego, si continuamos leyendo este texto, también dice ahí escena 1. En esta escena 1, nosotros ya identificamos hace un rato atrás, ¿no es cierto?, de que habían dos personajes. Estaba el presentador y la presentadora. Luego, si seguimos avanzando en este texto y nos vamos a la misma página 291, nos damos cuenta que ya comienza la escena 2. Y también podemos ver de que en esta escena 2 está entrando un nuevo personaje que es Colón. Ya no está solo el presentador y la presentadora, sino que también está Colón. Por lo tanto, ahí podemos darnos cuenta de que las escenas en realidad están determinadas por la entrada o salida de algún personaje. O sea, cada vez que entra un personaje nuevo al escenario o cada vez que un personaje sale del escenario, siempre va a comenzar una escena nueva. Por eso es que aquí comienza la escena 2, porque aquí es donde entra Colón al escenario. Bueno, y lo último que también es súper importante considerar dentro de las obras dramáticas y reconocerlo, son los cuadros, que están relacionados con el ambiente donde ocurren las escenas. Aquí nosotros en este texto no podemos verlo, pero sí podemos imaginarlo por las acotaciones que seguramente nos van a ir dando más adelante. Los cuadros siempre están marcados por las distintas escenografías, es decir, cada vez que el escenario donde ocurren las acciones cambia, significa que el cuadro ha cambiado. Entonces, en una obra de teatro tal vez podemos tener un primer escenario, ¿no es cierto?, que ocurre, supongamos, dentro de una casa, y luego después en la siguiente escena o en el siguiente acto ya va a ocurrir en el exterior, tal vez en un bosque. Ahí ya podemos identificar dos cuadros distintos. El primer cuadro es la casa y el segundo cuadro vendría siendo el bosque. Como les digo, si bien en este minuto no podemos nosotros verlo, ¿no es cierto?, teniendo el texto dramático en nuestras manos, no lo podemos ver, sí podemos imaginarnos debido a las acotaciones que nos va entregando ahí el dramaturgo cuando escribe la obra. Entonces las acotaciones igual ayudan a todo el equipo de actores y de tramoyistas, ¿no es cierto?, de la gente que está detrás de toda la obra de teatro, a imaginar, ¿no es cierto?, mucho mejor el cómo deberían ocurrir las acciones dentro de la obra, ¿ok? Entonces yo aquí les hago dos invitaciones a continuación.
La primera invitación es que ustedes puedan anotar este diagrama que yo les estoy mostrando para que ustedes ya comiencen a relacionarse con algunos de estos conceptos que seguramente más adelante vamos a retomar y vamos a volver a discutir y a conversar cuando ya estemos en otra clase más donde elaboremos algo propio. Y la segunda invitación es que ustedes ya una vez que hayan anotado este mapa conceptual que yo les estoy mostrando, puedan leer este texto completo de Colón agarra viaje a toda costa y que mientras lo leen vayan imaginando un poco cómo creen ustedes que se vería esta obra de teatro sobre un escenario. Vayan imaginándose las acciones de los personajes, ¿no es cierto? Ahí en las acotaciones, muchas veces seguramente te van a decir cómo se ilumina el escenario o qué cosas hay cerca. O puede ser que a lo mejor te digan la actitud que tiene el personaje en el minuto. Entonces aquí yo los invito a que una vez que ustedes hayan anotado el mapa conceptual, puedan terminar de leer este texto para que puedan hacer luego la última parte de la clase y puedan enviar y cumplir con el desafío de esta semana, que en realidad está súper fácil, siempre y cuando ustedes hayan logrado comprender los conceptos que yo presenté antes y que lean el texto que les estoy sugiriendo a continuación. Entonces, pausa ahora para anotar el diagrama y para leer el texto. Ok, ya que ustedes han leído el texto dramático que les sugiero, les voy a presentar el desafío que, como les decía anteriormente, en realidad está súper fácil esta semana. Yo creo que no se van a demorar mucho en hacerlo. Lo que van a hacer en esta ocasión es tomar su libro de lenguaje y lo primero que van a hacer es marcar el inicio del primer y del segundo acto. Ya lo van a subrayar ahí como les estoy mostrando yo ahora. Pueden subrayarlo o colocarle un cuadrito tal vez. Y al lado me van a explicar qué es lo que debería ocurrir en ese momento arriba del escenario. Súper fácil, porque el que estuvo atento sabe lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando comienza un acto y cuando termina un acto. Entonces ustedes me marcan ahí solamente, ¿no es cierto?, dónde comienza el primer acto, dónde comienza el segundo acto, y al lado en el mismo libro colocan qué es lo que debería ocurrir o qué debería estar ocurriendo en ese minuto sobre el escenario. Luego de que ustedes ya hayan identificado dónde inicia el primero y el segundo acto y hayan explicado, ¿no es cierto?, lo que ocurre, lo que van a hacer es subrayar con lápiz azul al menos 4 acotaciones que ustedes encuentren en este texto y me van a señalar si es que se tratan de acciones que deben realizar los personajes o si esas acotaciones están relacionadas con la escenografía propia del escenario. Revisábamos hace un rato de que las acotaciones dan indicaciones a los actores para aclararle un poco el cómo deben moverse sobre el escenario o qué cosas, qué sonidos, qué luces a lo mejor van a ver en ese minuto que él está actuando. Por lo tanto, ustedes lo que van a hacer es primero identificar 4 acotaciones, las que a ustedes les llamen más la atención, y luego ahí al lado me van a señalar si es de acción o si es sobre la escenografía. Y finalmente, la última parte del desafío es que ustedes seleccionen una escena del texto y que imaginen cómo es que sería el cuadro en esa escena. Recuerden lo que es el cuadro. Por lo tanto, ustedes van a imaginar cómo sería el cuadro de la escena y una vez que ya la imaginen, la van a dibujar en una hoja de su cuaderno. Entonces, para esto, supongamos que yo escogí la escena número 3 que comienza en la página 292. Ahí sale una acotación y dice: Colón sigue dedicado a mirar el mar y de vez en cuando se concentra en el telescopio, los mapas y los libros. Ahí ya nos están indicando un poco cómo sería el cuadro, pero recuerden siempre que todo esto ocurre sobre un escenario. Por lo tanto, quizá en ese dibujo ustedes me van a tener que explicar algunas cosas de cómo harían el mar, seguramente, porque no podemos colocar ahí el mar sobre un escenario, entonces hay que representarlo de alguna manera. Si es necesario que ustedes me expliquen cómo representarían el mar en una obra de teatro para dar a entender al público, ¿no es cierto?, de que Colón está justamente mirando al mar, tal vez es necesario agregarle al dibujo alguna explicación al lado. Una vez que ustedes ya hayan cumplido con estas 3 pequeñas cosas que yo les estoy pidiendo, le toman una foto a su mismo libro, a la hoja del cuaderno donde dibujaron el cuadro de la escena que ustedes escogieron, y eso me lo envían a mi correo, jortega@cmsh.maristas.cl. Y luego la próxima semana yo creo que vamos a poder tener alguna oportunidad, alguna clase tal vez por Meet, en vivo, ¿no es cierto?, para poder ir aclarando algunas cosas, algunas dudas, revisar a lo mejor algunos de los trabajos que ustedes me manden, y ahí yo les doy como un segundo desafío también, que ustedes ya vayan pensando a lo mejor qué cosas les gustaría hacer. A principio de
año con algunos cursos planteamos la posibilidad de a lo mejor hacer algún tipo de radioteatro, que es bastante parecido también, porque también tenemos que crear un texto dramático para poder después representarlo por medio de un radioteatro. Entonces yo aquí les dejo abierto a ustedes la posibilidad de que también puedan plantearnos a ver qué les gustaría hacer, tal vez pensando también en la situación que nos encontramos, que normalmente cuando estamos en un año normal, ¿no es cierto?, en clases podemos hacer dramatizaciones, pero ahora pensando en que estamos más lejos, ¿no es cierto?, no nos podemos ver, no nos podemos tocar, a lo mejor tenemos que hacerlo de otra manera. Entonces tal vez ustedes tienen alguna idea de qué es lo que podríamos hacer, qué historia a lo mejor les gustaría mostrar o cómo lo podríamos hacer, y luego después que lleguen con ideas para que en esa clase que vamos a tener probablemente la siguiente semana por Meet, por videollamada, podamos conversarlo, darnos unos 5 o 10 minutos para poder conversarlo y ver qué es lo que podemos hacer de aquí en adelante, porque nosotros con la profesora tenemos algunas ideas, pero también queremos ver qué es lo que ustedes nos proponen. Entonces ese vendría siendo como un segundo desafío, pensar en de qué manera te gustaría poder mostrar un producto final, ¿no es cierto?, en relación a los textos dramáticos, o si te gustaría tal vez, no sé, dramatizar algún cuento que te gusta, alguna historia tal vez, no lo sé. Ahí ustedes piensen, porque como les digo, nosotros tenemos algunas ideas, pero también nos gustaría poder escucharlo a ustedes y saber qué es lo que a ustedes les tinca y qué cosas les gustaría hacer con esta unidad. Listo, chicos y chicas, la clase de esta semana siento que el desafío no estaba tan complicado para quien logró poner atención, ¿no es cierto?, a la primera parte y entendió lo que yo estaba explicando y fue analizando seguramente conmigo ahí en el libro. Así que quedo a la espera de sus trabajos y también quedo a la espera de las propuestas que ustedes nos puedan hacer en la siguiente clase que tengamos, donde podamos vernos y conversar más directamente. Yo por esta semana me despido, deseándoles que tengan una muy buena semana y mandándoles mucho ánimo para esta última fase, ya esta última patita que nos queda del año, que es súper poco. Un abrazo para todos y hasta la próxima. ¡Chao!